Tú en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a atender la comunidad, para darle a usted una guía en una diferente situación en la que se le pueda presentar y requiera la atención de un especialista en derecho. A partir de este momento lo invitamos a que se conecte con nosotros a través de WhatsApp al 310-245-8548 o nos puede llamar en vivo al 648-4820. Hoy vamos a estar trabajando temas importantes relacionados con la reubicación laboral. ¿Esto qué significa? Y hay un caso particular que vamos a tener de base para analizar y por supuesto esperamos cada una de sus inquietudes que serán resueltas hoy por nuestro especialista. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Esperamos que estén hoy, como siempre, muy conectados. Tenemos un tema muy interesante, tenemos un tema de mucha actualidad y es la reubicación laboral. Es un derecho que tenemos todas las personas si en algún momento llegamos a sufrir algún tipo de accidente laboral, algún tipo de discapacidad. Entonces es bueno que ustedes conozcan qué derechos tienen cuando necesiten o deban ser reubicados. Muy importante esta temática que hoy vamos a estar trabajando y por supuesto hay un televidente que nos ha enviado la situación que estuvo viviendo y esto fue lo que nos comentó. Yo soy Alonso Robles, trabajaba en una granja avícola, pero debido a mi trabajo me enfermé estando trabajando allá en la granja y cuando ya me vieron que no servía para nada, me echaron. Tuve un desgarre que me impide para seguir trabajando. De ahí me trasladaron para una granja en Pavas, donde me jodí la columna también. Y allá eso me hicieron, mejor dicho, de todo. Bueno, esta es la situación de nuestro televidente que nos ha enviado el caso Actúa en Derecho y pues quiero darle la introducción al abogado Samuel Villamizar, nuestro especialista precisamente en Derecho Laboral y Seguridad Social, quien hoy nos acompaña nuevamente. Abogado, bienvenido. Muy buenas tardes, John, a la doctora Marlene Murcia y a todos los televidentes que hasta ahora están sintonizados en el canal. Abogado, hablemos un poco acerca de la reubicación laboral y el caso particular del caballero como para tener un contexto en qué momento se puede solicitar esta reubicación, cuáles son las condiciones, qué es lo que tiene que pasar para que un empleado en el determinado momento pueda solicitar la reubicación laboral. Bueno, el tema de la reubicación laboral, como también lo hemos visto en otros programas acá, hace referencia a una especial protección que se da a la persona que se encuentra en situación de incapacidad o en una situación de minusvalía. Esto se puede originar ¿desde cuándo? Desde el inicio de la relación laboral, durante y al momento de la extinción de la relación laboral. O sea, en cualquiera de esas tres etapas se puede presentar, es decir, al día 1 de yo estar laborando, se puede presentar cualquier tipo de accidente laboral que me incapacita y que está llamado a prosperar una protección especial en materia laboral, una estabilidad laboral reforzada. En este caso es laboral y no es contractual porque depende del vínculo contractual en materia laboral. Muy importante entonces para conocer estas situaciones. Aquí el caballero nos hablaba de su trabajo. Él trabaja en una avícola. Granja avícola. En una granja avícola y generalmente allí se presentan unas situaciones siempre complejas, ¿no? Es que las granjas avícolas son algo así como un híbrido porque el trabajo normalmente se desarrolla en zona rural. Entonces, las personas que trabajan en las granjas avícolas son personas en su mayoría gente del campo, jornaleros, y no están como muy claros en sus derechos. Y las granjas tampoco se los explican, tampoco se los hacen valer, y por el tipo de trabajo que desarrollan son frecuentes los accidentes de trabajo. Abogado, y en este tipo de situaciones, en la contratación como la del caballero que nos enviaba su situación,
¿Hay alguna, es explícito precisamente lo que decía la doctora Marlene, o es muy abierto el campo en lo que pueden trabajar o lo que no deberían estar trabajando y a dónde posteriormente se podrían cambiar como para mejorar su situación? Bueno, yo quiero, primero vamos a enfocar esto en el plano constitucional. En el artículo 13 de la Constitución Nacional está nuestro principio y nuestro derecho a la igualdad. Toda la persona tiene que ser tratada en condiciones iguales. Y en este caso tiene una especial protección la persona que se encuentra enferma, la persona que se encuentra incapacitada. De ahí que en nuestra Constitución encontramos también el artículo 47 y el artículo 54 de la Carta Política, la protección constitucional que emana de la máxima Carta Política que tenemos, del máximo ordenamiento jurídico para la protección especial de este tipo de personas. Y ya trayéndola a un plano de ley, la ley 361 de 1991, la llamada ley Koplatowski, fue este señor que ha sido senador de la República en situación de discapacidad, en el artículo 26 establece una especial protección para este tipo de personas, para este tipo de situaciones, cuando en el marco de la relación laboral se presenta cualquier tipo de discapacidad, hay una protección especial que hay que brindarle a las personas. Ahora, bien, en lo concreto hay que decir algo. El empleador en ese tipo de condiciones debe darle las medidas de seguridad necesarias para que el trabajador no se le presente este tipo de accidente, para que el trabajador no sufra ningún tipo de accidente. Es decir, él sufrió un desgarro en una de sus piernas, presumo yo, y otra afectación en su espalda, en su columna, lo cual quiere decir que si el empleador no le otorgó los medios de seguridad y los elementos de seguridad necesarios para la protección del mismo, pues obviamente está en curso en lo que nosotros denominamos por vía del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo la llamada culpa patronal. En ese orden, pues quien está llamado en primer lugar a brindar la seguridad como el cuidado de un buen padre de familia, lo señalan las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, es el empleador, es en cabeza directa de él, quien conoce las labores que va a desempeñar el empleado y tiene la obligación de entregarle todos los elementos de seguridad para evitar ese tipo de situaciones. Pues veamos precisamente lo que nos comentó el televidente acerca de su situación, de cómo enfermó y los diferentes cambios que se realizaron en su trabajo. Y ahí ya me reubicaron. ¿Estando en la mesa qué funciones? ¿Que le cambiaron las funciones? No, porque ya me llevaban era para que, sí, o sea, sí para que hiciera otros trabajos menos de galponero, a barrer galpones, a hacer otros trabajos que no podía yo hacerlos. ¿Cuánto tiempo duró así en esa reubicación, en la Mesa de los Santos? Allá no alcancé yo a ir a la Mesa de los Santos porque yo dije, ¿cómo voy a llevar lonche desde aquí, de Lebrija a la Mesa de los Santos todos los días para venir mi Jimmy? Entonces no, les dije, yo no puedo aceptar ese trabajo. Ahí ya comenzaron a que para otras granjas, que para Sabana, allá en Sabana, que a lo que ya lo llevaban a uno y toda vaina, a mitad de camino le cambiaban el sistema. Ya que para esa granja no, que lo lleve para otra, y así le hacían a uno el paseo de la muerte, que ya el supervisor o el que hubiera encargado, no, ese señor no me sirve porque viene enfermo, ¿qué vamos a hacer con él acá? Entonces así comenzaron y yo no firmaba. Bueno, de paso en paso, él estuvo pues tratando de encontrar y acomodar en dónde lo podían ubicar, pero seguían dándole actividades que él no podía realizar. Bueno, entonces ahí hay que ser claros en algo. El tema de la reubicación obviamente debe ser en unas condiciones óptimas, porque es que yo no le puedo seguir brindando unas condiciones de trabajo que no son las adecuadas. A este trabajador lo tuvieron recorriendo tres sitios de trabajo, es decir, no hubo un estudio. Para la reubicación debe haber un sistema de seguridad y salud en el trabajo donde logre determinar cuáles son las causas, cuál es el origen y cuáles son las medidas a tomar para evitar este tipo de situaciones. Entonces, lo que vemos acá es una hay una improvisación, lo trasladan de un lugar a otro con los efectos económicos que él manifiesta, que él no tiene por qué asumir, porque es el empleador el que le tiene que brindar la protección especial de no discriminación, porque lo estaría discriminando a esa persona que se encuentra en una situación de discapacidad y brindarle todos los elementos necesarios para que su discapacidad mejore o al menos se mantenga en condiciones normales. Le hago una pregunta ahí pequeña, abogado. Si por alguna situación de salud no pude continuar con esa labor,
el contratista, quien lo está contratando, el patrono, podría decir, pues es que ya no puedo seguir trabajando con esta persona, debo contratar otra y puedo despedir a esto. ¿Eso se puede dar así de esta manera o qué se tiene que...? Esa es una pregunta muy interesante. Y esa surge de lo que hemos mencionado en los artículos 13, 47 y 54 de la Constitución Política y del artículo 26 de la Ley 361 que muchos empleadores no les gusta. No es tan fácil sacar a un empleado en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque tiene una especial protección. Y para poder retirarlo, el empleador lo que debería hacer es acudir al Ministerio del Trabajo, pedir la autorización correspondiente y pagarle una indemnización, óigase bien, equivalente a 180 días de trabajo para poder retirarlo de la empresa. Y de esa manera podría sacarlo, pero bajo esas dos premisas, cumpliendo con esos dos requisitos que son obligatorios y de ley y que en algunos o en la mayoría de los casos los empleadores no los hacen cumplir. ¿Por qué? Lo sacan aduciendo una causal objetiva. Esto es, diciendo que el empleado no me cumple, que el empleado no va al trabajo, evade, en fin. Pero eso quiere decir que está buscando una causal que no es, porque la persona que yo despido en ese tipo de situación debo acudir al procedimiento que ya está señalado en la ley. De lo contrario, se entiende que es un despido ineficaz. Además, Doc, también las empresas tienen como la facultad de realizar los cambios que sean necesarios para poder reubicar al trabajador. O sea, la empresa puede realizar los movimientos internos que tenga que hacer para reubicarlo. La idea no es sacarlo. No puede tampoco, pues si no pide permiso, pero es que eso es lo que se ve en la práctica, que tratan de sacarlos aduciendo que no hay dónde ubicarlos, que no sé qué, pero la ley también dice, creo que es la ley de riesgos laborales. El decreto 1075 que compila todo. De riesgos laborales, sí, claro, dice que la empresa puede hacer los movimientos al interior que necesite para reubicar al trabajador. Mire, yo podría decir algo, es que hay una mala planeación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas no prevén este tipo de situación y es un tipo de situación muy común. Claro. Porque estamos hablando de actividades en terrenos de pronto no lisos, donde se puede presentar manejando quizás peso o situaciones donde requiere ciertas medidas de seguridad que el empleador, a pesar de que las conoce, no las realiza o las omite, y cuando se le presenta este tipo de situación no haya qué hacer con el empleado. Ahora, ¿dónde lo pongo? Y hay hasta malas prácticas. He escuchado y he tenido conocimiento de empleadores que los ponen en una silla, en una silla a la persona durante todo el horario laboral para que espere ahí, para que pase ahí, para que se aburra, dicen ellos. Sí, para que se aburra y se vaya. Entonces uno dice, ¿dónde están las medidas de discriminación? ¿Dónde se están tomando las medidas para que no pase eso? ¿Dónde está el derecho ahí? Bueno, muy fuerte. Vamos a seguir debatiendo y analizando esta situación. Por ahora tenemos una llamada al 648-4820. Señora Sonia Santos, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Era que lo que pasa es que mi esposo trabajaba en Acerrío y él tuvo un accidente. Ya tenía un año trabajando en el Acerrío y él tuvo un accidente. Pero en el accidente, duró el accidente, tuvo una fractura en la costilla derecha, en el abdomen y la pelvis. Y resulta que, se lo incapacitaron 2 meses, después le salió la cirugía y salió para la cirugía, pero resulta que estando el 27 de noviembre lo operaron y entonces estaban incapacitados porque se le volvió y se le hizo una hematoma de la cirugía y volvió y se le tocó volverlo a operar, le dejaron la cirugía abierta y resulta que estando en eso el patrón lo echó y no le volvió a pagar ni incapacidad, ni riesgos laborales, ni nada. Entonces, eso nos mandó fue un papel para que que ya terminaba el contrato. Desestimiento, tal vez. No nada, ni lo volvió a reubicar ni nada, y en esas estamos, que no le quiere pagar ni nada, o sea, estamos, mejor dicho, y estando incapacitado lo echó, no lo volvió a recibir a la empresa ni nada, lo sacó de seguridad social, lo sacó de todo. Entonces nosotros demandamos a la ARL y resulta que la ARL se va a bajar lo de las costillas y dice que no, que le da el 0,0%, donde después lo operaron y no tiene mejoría ni nada, está discapacitado, lo mandamos a valorar por un médico particular
tiene el 31.6%. Y la ARL dice que no, que ese accidente, que eso prácticamente, esa hernia, no, que eso tiene que haber sido en nacimiento, donde tuvo el accidente en la empresa. Y no nos quieren responder, ya lo valoró Bogotá, lo valoró hace poquito Cúcuta, y nada, no nos quieren dar ni resolver ahí nada. Bueno, señora Sonia, difícil situación. Le quiero preguntar, abogado, ellos dicen que demandaron a la ARL. No, el término... pero esto no creo que es a la ARL. ¿Cuál es la responsabilidad del patrono frente a esta situación y quién debe responder y qué tiene que hacer doña Sonia? Exacto, hay que determinar las responsabilidades. La responsabilidad única y exclusiva es del empleador. Lo que pasa es que esa contingencia yo la tengo asegurada con la ARL. Claro. Obviamente yo la tengo asegurada allí, pero ojo, única y exclusivamente para que me determine el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral y ellos me van a pagar una indemnización frente a esa pérdida de la capacidad laboral, que en este caso arrojó cero, grave, delicado, porque mire que la señora menciona, me fui a donde un médico particular, especialista quizás en laboral, y ya le otorga un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Lo que yo diría, me voy a debatir ese dictamen inicial ante la Junta Regional, ante la Junta Nacional, aprovechando esas 3 instancias que tengo, 2 instancias más, y con ese me voy a debatir también ante un juez laboral la responsabilidad del empleador frente al pago y la indemnización integral de perjuicios al trabajador. Porque es muy independiente de la indemnización, porque la gente dice, es que yo voy y reclamo a la ARL y queda como contenta, satisfecha. Pero no, en realidad no, esto va mucho más allá, hay una responsabilidad del empleador que hay que resarcir la misma a través de una demanda ordinaria laboral, por lo que nosotros llamamos, los que denominamos y conocemos el tema, la llamada culpa patronal. Bueno, bien importante, entonces aquí, clave, tiene que ir directamente ¿a dónde? A colocar para que esta situación sea analizada y pues precisamente le den una respuesta. Bueno, mire, acá se presentaron muchas situaciones irregulares. Primero, hay que el reporte del accidente del trabajo por parte del empleador, porque si lo omitió, ahí ya hay lugar a sanciones que establece la ley, que son bastante onerosas por parte del empleador. Entonces es colocar una queja ante el Ministerio de Trabajo para que pueda realizar las investigaciones correspondientes frente al no reporte dentro del término de ley del accidente de trabajo. Es decir, una indemnización por vía administrativa o una sanción por vía administrativa, mejor dicho, para que el empleador pague el no cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Segundo, ese dictamen que le emitió la ARL, apelarlo, si ya le pasó el término, pues es bien difícil, pero tiene un dictamen que ya lo determina y le valora un porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. Hombre, yo con ese ya me iría ante un juez laboral a demandar, a un juez laboral, para que me determine la responsabilidad del empleador y la culpa patronal y me indemnice la totalidad de los perjuicios que me han ocasionado. Bueno, muy importante entonces tener presente esta recomendación, señora Sonia, para que puedan proceder frente a esta situación. Tenemos un mensaje a través del 310-245-8548. Dice lo siguiente: tuve un accidente laboral en 2017. Me hicieron 2 cirugías. La Junta Médica me calificó con 27%. Sigo enfermo, tengo discopatía, radiculopatía. Mi pregunta es la siguiente, y es que ¿a qué tengo derecho? Y si la empresa me puede terminar el contrato si yo llego a un acuerdo con la ARL. Muchas gracias. Mire acá algo en esta pregunta. En este caso, la persona se confunde mucho, la persona no ubica la responsabilidad. La responsabilidad no es de la ARL es una aseguradora de riesgos laborales. Pero la aseguradora de riesgos laborales lo único que hace es unas recomendaciones, investigaciones, y frente a una determinación del 27% de la pérdida de la capacidad laboral la indemniza. Pero esa indemnización es demasiado bajita frente a la totalidad de los perjuicios que puede reclamar la persona. ¿Contra quién? Contra el empleador. Entonces dice la persona, y si yo hago un acuerdo con la ARL, ¿me pueden despedir? La ARL no tiene nada que ver en la relación laboral empleador-empleado. Claro. Es una relación entre 2 partes que tiene que definirse única y exclusivamente entre ellos para efectos de poder definir cómo le van a solucionar su tema de la pérdida de la capacidad laboral. Mire que el señor ya tiene otros 2 diagnósticos que se pueden originar, o lo que llaman por los manuales de calificación, una enfermedad progresiva derivada del accidente laboral. Entonces, tiene que definir su situación con el empleador, no con la ARL. Con la ARL va a recibir la indemnización correspondiente. Y en segundo lugar, lo que tiene que proceder es
a determinar y a tener mucho cuidado porque el empleador tiene que adelantar el permiso, pagarle los 180 días, pagarle la indemnización plena de perjuicios y si le firma un mal acuerdo, pues difícilmente luego puede acudir a la vía ordinaria laboral a reclamar esto. Y dada la progresividad de la enfermedad, ¿no tiene derecho a una recalificación? Correcto, tendría derecho a una recalificación si la misma es progresiva, establece el decreto que regula las juntas regionales. Sí tiene derecho a la recalificación. Entonces mire que depende también de cómo yo haga ese acuerdo entre empleador-empleado, porque el empleador puede ser muy listo y dice la totalidad de los perjuicios y consecuencias que se puedan originar con posterioridad y si le da $1.000.000 por ese 27%, con eso quedó arreglado. Con eso quedó listo. Las cartas que envían donde dicen y con esto estamos dando por terminado su contratación y usted acepta las condiciones que estamos dando por $1.000.000 y con eso inmediatamente se quita cualquier responsabilidad. Podría, sí. El patrono. El empleador, sí. Bueno, mucho Entonces, cuidado hay que tener entonces. mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Y no se deje de pronto equivocar de que es que voy a arreglar con la ARL. No, uno no arregla con la ARL, uno arregla es con el empleador mi relación laboral y mi correspondiente indemnización. ¿Con quien lo contrató? Con quien lo contrató quien le estaba directamente. pagando en su momento. La ARL, ¿qué hace? La ARL hace una investigación del accidente, determina cuáles fueron las causas, arroja un porcentaje de pérdida de capacidad laboral y lo indemniza de acuerdo a unas tablas que hay por allá en el 94, que imagínense, son del año 1994, demasiado actualizadas, claro. Bueno, tenemos una llamada en línea 648-4820. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, doctores y doctora, muy buenas tardes. No le puedo dar mi nombre por reservarme en la empresa donde yo trabajo. Cuéntenos. Cuéntenos. A ver, doctor, lo que tengo un problemita donde yo trabajo. Sí. Yo hace 15 años estoy trabajando en esa empresa y en el 2005 tuve un accidente de trabajo, de lo cual ha estado en tratamiento. Ya fui reubicado en los puestos laborales, fui reubicado con el 17.12, me dieron una indemnización y me he sentido mal desde hace 5 años, me he sentido mal. Y le he renunciado 3 veces a la empresa y me dice que no me dejan ir porque yo soy protegido por el gobierno, que si ellos me dejan ir, le cobran un familiar mío puede demandar a la empresa si me llega a pasar algo de esta enfermedad que tengo y le sacan muchísimas indemnizaciones a la empresa. No sé si eso será cierto o no. El caso contrario, no lo quieren dejar ir. No lo quieren, pero sui generis el tema. en qué me causa curiosidad es sobre qué está trabajando o quién era él antes de entrar a la empresa. ¿O cuál es la situación que está teniendo de tema de salud para que la empresa decida, venga, no lo puedo, dijo que era protegido por el gobierno, Sí. ¿será me imagino que se una víctima de vez, conflicto sí. posiblemente? Sí. Bueno, ¿y en este caso? Bueno, ellos tienen una protección especial todavía más. Protegido por la ley tal vez, Sí. por el tema de la estabilidad laboral reforzada. Lo que de pronto quiere De pronto quiere decir eso, Sí. sí, protegido por la ley. Bueno, pues es un caso muy típico donde el empleador no me quiera dejar ir a mí. Sí. Ahora bien, hay que mirar las condiciones de esa reubicación si efectivamente son las adecuadas, porque si no son las adecuadas, obviamente ni el empleador está obligado a lo imposible, ni tampoco el trabajador, porque eso ya también yo le he advertido a la Corte. Ya le ha renunciado 3 veces. Ya le he dicho que definitivamente en los lugares donde lo han colocado no funciona, se siente mal y sigue su salud deteriorándose. Entonces, pues yo lo solucionaría de la siguiente manera. Llamo al trabajador como empleador, le digo, definitivamente ya no encuentro dónde ubicarlo, hago un estudio sincero del sistema de seguridad y salud en el trabajo con las personas profesionales del tema, que le hagan la valoración correspondiente de cada puesto de trabajo si es necesario dentro de la empresa, y si efectivamente no hay cabida para colocar a esta persona en otro lugar de trabajo, pues tampoco el empleador está obligado a lo imposible. Solicito a través del ministerio el retiro de la persona, le pago la indemnización de los 180 días, diferente a todas las otras indemnizaciones que hemos hablado, esta es y lo despido sin justa causa y le pago la indemnización correspondiente. Pero lo que se logra evidenciar acá es que también muchas veces lo que estábamos hablando al inicio, buscan aburrirlo.
Entonces buscan aburrirlo para que la persona renuncie. Pero ha renunciado, pero y no lo han dejado. aceptado. Es que porque precisamente la persona tiene, no le han o sea, finalmente la empresa no está haciendo bien la valoración de la reubicación de la persona, sí, y no tiene como un antecedente para desvirtuar en una posterior demanda que efectivamente tomó las medidas pertinentes. Entonces, como no lo está haciendo bien, porque la persona dice, mire, pero yo tuve una pérdida el 17, pero sigo malo, sigo enfermo. Entonces, primero, yo lo que le diría al televidente es, pida de pronto, o pida mejor, una recalificación para que le determine si esa enfermedad o ese accidente de trabajo tuvo algún antecedente que le origina esa nueva valoración, ese nuevo diagnóstico, para que se lo valoren y lo determinen y poder establecer si efectivamente viene también del mismo origen y poder reclamar esa pérdida de la capacidad laboral. Ahora, hay quienes sostienen que pues pasar la renuncia de la persona, mire, yo no soy amigo de pasar renuncias, a pesar de que tenga su derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil probar luego. Es más difícil para el empleado demostrar que para el empleador, porque el empleador saca un poco de papeles y documentos donde demuestra que él lo pasó a tal lado, que él realizó tal evaluación. Abogado, pues vamos a revisar precisamente cada uno de esos pasos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Seguimos analizando este importante tema aquí en Actúa en Derecho. Pues yo no le firmaba traslado para ninguna, entonces ya cuando vieron que yo no me salía, buscaron otra empresa que se llama Palmera Junior, y esa empresa llegó, me quitó la luz, me iban a quitar el agua, me hicieron, mejor dicho, de todo, sí, para que yo me fuera. Y yo le decía a la empresa, y la empresa, no, yo no sé, a todo viaje. No, yo no sé, nosotros arrendamos esa granja, que nos y que más, no y que menos. Y bueno, yo le decía, ¿y por qué no me arreglan? Entonces ya que me ven en esta situación, ¿por qué no me arreglan? Arreglen, y yo con mucho gusto me voy. Que no podían arreglarme, que no tenían plata, que esto y el otro. Entonces ya cuando dijeron, vamos a echarla para la bodega, la Esmeralda, les dije yo, bueno, ahí les voy mientras que sigue el proceso, me aliento o cualquier cosa, me arreglan. Y ahí me estuve, entonces era que abriera el portón ese grandote, y yo con ese dolor en la espalda, en la pierna. Vea, qué difícil situación la que nos dice el caballero. Además de eso, pareciera que se hubiera vendido esta granja y como que se hubiera trasladado la responsabilidad, y con esto tal vez asumían que ya no tenían que responder, y luego finalmente lo despiden y no pasa nada. No, efectivamente acá es un despido ineficaz. Yo a todas luces lo veo que es un despido ineficaz. El camino es ir a demandar a la jurisdicción ordinaria laboral, conseguir obviamente la valoración de la pérdida de la capacidad laboral, el origen, que como siempre lo he dicho, debe ser claro que es de origen laboral, porque fue en virtud de ese y con ocasión del contrato laboral. Y acá quiero hacer un paréntesis, inclusive en actividades lúdicas que realicen las empresas, y si sucede un accidente de trabajo, esa es una responsabilidad derivada de un accidente laboral. Muchas de las personas les sucede un accidente jugando un partido de fútbol. Le iba a decir, en un torneo local, dentro de la empresa, organizado por la empresa, se lesionó y tuvo un problema de columna, ¿es de tipo laboral? Ese es un accidente de origen laboral. Pues. Y muchas personas lo desconocen, el mismo empleador. En estos días recibí un caso así en mi oficina, donde apenas le comunicamos al empleador, lo llamaron y dijeron, venga para acá, porque es que, ¿cómo así? O sea, no nos habíamos dado cuenta, perdón. Y la ley es muy clara y ahí está establecido. En esas jornadas lúdicas donde dice que es de carácter obligatorio, ¿no? Sí. Porque son esto de... Los planes de bienestar. Los planes de bienestar, esos mismos. Bueno, ¿y cómo nacer entonces para que las empresas terminen, entre comillas, envainadas por una situación que termina, o que es de origen positivo, y pues que termine en algo como lo que usted está manifestando? Sí, pues hay que tener mucho cuidado, el empleador tiene que tomar medidas, desafortunadamente eso sí me parece muy desventajoso para el empleador, porque es una actividad lúdica y nadie está exento que en un partido de fútbol se le salga la rodilla a otro, o una lesión de cualquier tipo, en un juego cualquiera sea, y la persona se afectó en la rodilla y le tienen que hacer una operación. Pero para eso hay que pagar ARL. Hay que tener la cobertura con la ARL, sin embargo las demás contingencias no las va a cubrir la ARL.
inclusive al trabajador ya lo llamaron y le dijeron, venga para acá, vamos a revisar eso, porque no, ¿cómo así? Eso no era un accidente laboral. Sí, no, claro, es claro, es un accidente laboral. Y máxime si tienen camisetas marcadas de la empresa, eso agrava la cosa, es pues prueba más que es accidente laboral. Esos torneos, por ejemplo, que organizan las empresas para... integración. Para integración y donde vamos, o sobre todo las compañías aseguradoras, yo he visto esa práctica, que organizan los torneos tan buenos de fútbol, allá cuando está la persona con la camiseta de la empresa, en ese momento está representando a la empresa, y claro. si sufre algún tipo de contingencia, tiene que responder por ese tipo de situación. Sí. Bueno, abogado, entonces, para resumir ya el caso de este caballero, 3 cosas claves que debe hacer para que no se sigan violando sus derechos. Bueno, una acción de tutela puede ser, si no ha pasado mucho término, para evaluar el tema de la discriminación, porque acá está totalmente discriminado el señor, y obtener que, por vía de un juez constitucional, mire, acá hay casos muy interesantes. Esta mañana yo lo señalaba en mi oficina, inclusive acá en Florida Blanca, una institución educativa que no doy el nombre, en la cual una señora de servicios generales, la Corte Constitucional ordenó que la reivindicaran al cargo de manera inmediata porque estaba en una situación de especial protección. Entonces, una vía puede ser la vía constitucional a través de una acción de tutela y la otra es, a través de una acción ordinaria laboral, obtener la indemnización plena de perjuicios. Bueno, tenemos una llamada en línea 648-4820. Señora, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Excelente, gracias. El caso mío es que mi esposo trabajó en una empresa de 30 años. Sí. Él no le dieron muy buena votación y él se resultó intoxicado con silicosis por los pulmones. Y ahorita lo tengo terrible, entonces está muy enfermo. El caso es que ni la ARL me lo pensionó, por medio después de 2 años, pero ni la empresa ni la ARL me le dieron una indemnización. Y ahorita los médicos me están diciendo que yo lo tengo que demandar para que me den una indemnización sobre eso. Yo quiero que me den una orientación sobre eso, a quién debo demandar o si ustedes me pueden llevar el caso. Bueno, muchísimas gracias por su llamada. Doctor, ¿son prestaciones excluyentes la indemnización y la pensión? No. No son excluyentes. No son excluyentes. Es decir, lo que quiere señalar acá mi respetada colega es que usted puede pedir la pensión y puede pedir la indemnización, que le paguen la platica, claro, por la pérdida de la capacidad. Pensión e indemnización. Claro. Es que podrían pensar que si le dan indemnización, entonces no tiene derecho a la otra. No, tiene derecho total a las dos. Son compatibles. Se pueden pedir. ¿Qué tiene que hacer la señora? No, buscar un abogado especialista en el tema para que demande por la vía ordinaria laboral y es una pérdida bastante alta, porque tiene que ser superior al 50 para que esté en estado de invalidez, claro. Y para que ya lo hayan Para que ya le hayan pensionado. otorgado la pensión. Y ya no la pueden desconocer. Ahora, pero sí dice algo ella que hace 6 años. Si la valoración ya pasó y fue notificada hace más de 3 años, ahí sí el tema de la prescripción cobró vida y ya no puede demandar por vía judicial. Porque es que se le afectaron sus pulmones, según lo que ella está diciendo, por cuenta de vías respiratorias. Claro, sí. O sea, el vital como tal sí se le vio afectado por cuenta de la labor. Sin duda alguna hay una responsabilidad, hay una pérdida de la capacidad laboral definida. Pero si esa pérdida de la capacidad laboral ya transcurrieron más de 3 años y la persona no ha demandado, pues difícilmente podría lograrlo. Bueno, muy importante hacerlo en los tiempos. Hemos insistido mucho, abogada, con ese tema. Sí. Los tiempos son fundamentales en derecho. Yo recuerdo un jefe que tuve en alguna oportunidad que me decía, cuando yo recién iniciaba, me decía, yo no le tengo miedo a las decisiones judiciales, le tengo miedo a los términos, porque si se me vence un término, cualquier decisión judicial queda en firme, mientras que si yo actúo dentro del término, la decisión puede ser revocada, porque para eso están las instancias en el derecho. Bueno, importantísimo, entonces seguimos recalcando este tema. Los tiempos son fundamentales para que luego posteriormente no vaya a tener dolores de cabeza. Vamos con un mensaje que nos envían a través de WhatsApp. Dice, hola, muy buenas tardes, mi caso es el siguiente. Yo llevo 26 años trabajando con un contrato laboral indefinido. Me tienen al día en todos los derechos de ley, pero ahora me quieren pasar a otra empresa, o sea, un cambio de patrón. ¿Tengo o no tengo derecho a una indemnización, abogado? Bueno, acá estamos hablando de un tema de sustitución patronal, donde si va a desempeñar las mismas obligaciones, pues obviamente los derechos que ha adquirido allá se trasladan al nuevo empleador. Entonces, si no la indemnizan, tiene lugar a que el nuevo empleador, cuando le dé la terminación de la relación laboral, le indemnice durante todo el periodo, no desde el momento del inicio con la nueva empresa, sino desde el momento del inicio de la relación laboral, de la primera,
porque no, se entiende lo que llamamos nosotros que no hay solución de continuidad, es decir, no transcurre un tiempo suficientemente alto para que se declare la interrupción de esa relación laboral. Pero en este caso entiendo que son dos empresas diferentes, o sea, es como si quisieran trasladarla de una empresa a otra empresa con las mismas funciones. En esos términos, hablando ya propiamente del contrato, ¿qué debería pasar con el contrato? Pues acá sí hay algo muy bueno por analizar. Si la otra empresa no se dedica al mismo objeto social, habría que determinarlo para que el empleador antiguo, pues lo mejor sería dejarle la indemnización por todo el periodo que ha realizado. O sea, cerrar, pagar indemnización y continuar y ahora iniciar una nueva relación. Iniciar una nueva relación laboral, es lo más correcto. Pero si no lo hace y si, como lo estoy manifestando acá, no hay una solución de continuidad, es decir, no transcurre un periodo bastante largo entre la relación antigua y la nueva, pues la persona puede reclamarle solidariamente al último empleador que le pague toda la totalidad de la indemnización. Pero esto no es tan fácil. Esto es siempre y cuando reúnan las mismas condiciones, las condiciones no cambien de su trabajo, que sean siempre las mismas y que el objeto social tanto del primero como del segundo tenga relación directa. De lo contrario, sí le deben pagar la indemnización. Pero yo creo que lo que quieren hacer es trasladarla para de pronto romper iniciar nuevamente. Sí. Tiene que tener mucho cuidado. Sí, yo lo que le aconsejaría es que la indemnice. Claro. Es lo mejor. Que la liquiden y la indemnicen. Y arranque su nueva relación laboral con la otra empresa. Porque al parecer son como estrategias. Estratagemas. Sí, que no llevan a nada bueno. Pero obviamente lo que pasa es que el tema de la sustitución patronal hay que cumplirse una serie de requisitos para que la misma se determine. Y luego es más complicado uno entrar a pelear y que lo mismo se cumplan conforme lo que está señalando la Corte. Y es complicado para el empleador y para el empleado. Si hay cambio... sustitución patronal. De razón social. O sea, hablamos de una empresa que va a continuar con el mismo objeto, pero hay un cambio de razón social. Ellos continúan, pero ahora no se llama empresa A, sino se llama empresa B. En este caso, ¿deben hacer terminación? Ese es el caso típico de la sustitución patronal y no el que nos están presentando. Ese es el caso típico de la sustitución que se mantiene, patronal. Se cambia solamente el nombre, pero todo la misma objeto sede, va a seguir siendo la misma sede, pero le vamos a cambiar de letrero. Pero si no es así, sí le deben indemnizar. Sí, porque si no puede correr el riesgo de que la hagan firmar un nuevo contrato con una nueva empresa y ahí poseemos problemas. No, y lo que pasa es que tiene 26 años y la indemnización ahí vale alrededor de más de 20 millones de pesos, así haciendo una cuenta rápida. Entonces, eso es lo que está en juego ahí. Solo indemnización, ahora liquídela. La mera indemnización por el despido sin justa causa, ¿no? Ok, bueno, tenemos llamada a esta hora al 648-4820. Señor José, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, señores. Mire, es para comunicarles el problema que yo tengo. Por favor. ¿Sí? Mire, es que yo tengo, por ejemplo, la pensión, ¿sí? Y no pude seguir no pude seguir cotizando, ¿sí? No pude seguir cotizando. Y entonces lo que pasa es que a mí me dan unas convulsiones y no he podido seguir laborando y ahora se me partió el hueso del hombro derecho, ¿sí? Que no puedo hacer fuerza ni nada. Sí. Y la parte de las costillas inferiores. Pero a ver si yo puedo sacar esa plata que yo tengo allá cotizada o tengo que esperar el tiempo que dice la ley, porque como la ley dice que ya le van a subir más a la edad, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿En qué fondo está usted, don José? En Colfondos. Un fondo privado. Es un fondo privado. ¿Cuántos años tiene, don José, perdón? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? 56 años. No, la respuesta a su pregunta, don José, debe esperar a los 62 años para poder reclamar la indemnización sustitutiva. En este caso, es la devolución de lo que tiene en el fondo. Es la devolución del saldo que tiene en su cuenta dentro del régimen de ahorro individual. Es la devolución del saldo de lo que tiene allí, lo que puede solicitar al momento de cumplir los 62 años.
No puede ser antes, don José, porque así ya lo establece la ley y debe cumplir pues ese parámetro. Y por su tema que nos manifestaba acerca de las diferentes convulsiones y el problema en su hombro que le permite realizar alguna actividad física, de pronto que le diera algún trabajo, ¿no se puede analizar para darle una pensión por invalidez? Creo que don José ya mencionaba ahí que tenía una pensión de invalidez, según le entendí yo. Entonces él lo que quiere es reclamar la plata que tiene en el fondo, porque obviamente él ya no lo dejan, según su dicho, no lo dejan cotizar. No por eso, pero no ha podido cotizar, pero no tiene en este momento pensión por invalidez. Yo le entendí que sí tenía pensión de invalidez y a raíz de eso era que quería pedir la plata porque no puede seguir cotizando, es la manifestación que él hace. Okay. Entonces, en ese caso, pues obviamente si tiene la pensión de invalidez, pues al momento de los 62 años sí puede adquirir. Hay algo también muy importante para señalar acá. Son compatibles la pensión de invalidez de origen laboral y la pensión de invalidez, la pensión por vejez, la pensión de vejez. ¿Compatibles es que pueda tener ambas? Se pueden reclamar las dos, se pueden reclamar las dos. Es decir, yo puedo quedar en este momento con una resolución de pensión de invalidez por un accidente laboral y seguir cotizando para poder obtener la pensión de vejez al momento que adquiera los requisitos de ley. Claro, porque es que son dos fuentes de financiación diferentes. La pensión de invalidez la financia, digamos, la ARL, y la pensión de vejez la financia el fondo. El fondo de pensión. Me escriben acá algo, un televidente me dice, abogado, ¿y no es mejor recomendarle a don José que se pase a Colpensiones en vez de que saque este dinero del fondo privado? Ah, bueno, pero acá está hablando de una nulidad del traslado. Sí. Ese es un tema que como yo lo he venido también trabajando y me gusta mucho, es que, ¿por qué? Porque, pero no es el caso, la pregunta que él está dando, pero ya que me lo mencionan, si la persona se pasa a Colpensiones, pues obviamente lo que en la gran mayoría de casos va a salir mejor pensionada, porque en el fondo privado no va a tener la misma nivel de cotizaciones, haces un ahorro, y hasta que cumpla un porcentaje de ese ahorro, es que puede llegar a llenar esa bolsita de dinero. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, la persona podría pensionarse, pero en la gran mayoría de casos, desafortunadamente, la pensión sale mucho más baja. Entonces, si está en esa situación, debe pedir ante un juez laboral la nulidad de ese traslado porque no le dieron la información veraz, oportuna, suficiente, y así lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia, y trasladar ese dinero que está allí a Colpensiones, para que cuando adquiere los requisitos, la pensión va a ser mucho más grande o superior. Y esto lo puede solicitar en el fondo de pensiones para que le haga un cálculo aproximado de cuánto le queda en el fondo privado y cuánto le quedaría en Colpensiones, para que vea la diferencia y de esa manera acudir a la jurisdicción ordinaria laboral a pedir la nulidad de ese traslado. Sí, porque lo que estaban diciendo hace unos días que fue noticia, eso ya lo retiraron. Sí, había un miquito que le querían colgar. Orangután. Sí. Como grande. Al plan de desarrollo. Al plan de desarrollo, y se opusieron a Sofondos, obviamente. ¿Pero no era bueno? Pues en últimas, yo digo que el sentir no era tan malo. Pero un desbalance para el sistema. Es que esto es un sistema, y si el sistema se desequilibra tan fácilmente, pues obviamente la gran cantidad de avalancha, los fondos se van a quedar sin plata. Eso es lo que va a pasar, porque todo el mundo va a empezar a trasladarse en esos 4 meses, a pasarse a Colpensiones, y los fondos privados se van a quedar sin dinero, y Colpensiones no va a tener alcanzar. O sea, el sistema está un poco desfinanciado, por eso plantean el tema de ampliar la edad de pensión, que es otro tema también que está ahí en el tintero, que lo van a hacer en una reforma pensional no muy larga, que la va a presentar el gobierno, creo que en este segundo semestre, y ya lo están debatiendo y el ministro de Hacienda así lo señala, donde para allá vamos y se va a subir la edad muy probablemente en Colombia, pero si quedaba aprobado este tema, pues la persona no tenía que ir a la jurisdicción ordinaria laboral, sino lo hacía por vía administrativa. Señores, fondo de pensiones, me voy para Colpensiones. Inmediatamente la persona se iba. El susto para los fondos privados era grandísimo, porque prácticamente con esa medida se acaban esos fondos. Sí, o sea, iba a haber una situación donde todo el mundo obviamente quiere salir mejor pensionado. Entonces, la recomendación es, hay que demandar la nulidad de esos traslados. Demanden la nulidad de esos traslados. Mire, yo le digo a la gente, no vaya a salir mal pensionado. Tiene la oportunidad por vía judicial. Ese tipo de demandas, aunque demoradas, pero le sale. Tramítela antes de que adquiera el tema de la pensión. Es decir,
Las mujeres 57, pues a los 55 haga su obligación de iniciar su proceso laboral para que le declaren la nulidad de ese traslado, y ya a los 57 probablemente ya salga la persona pensionada. Y los hombres a los 62, pues hágalo con tiempo para que de esa manera pueda salir bien pensionado. Y esto es algo como social que también yo lo hago, o sea, la persona debe aprovechar porque después de los 62 y 57, 62 hombres, 57 mujeres, sí, pues nadie lo quiere a uno laboralmente. Y el ingreso fijo que yo voy a tener es lo que yo tengo ahí, lo que estoy recibiendo de mi mesada. Y si tengo una mala mesada, pues obviamente me voy a ver perjudicado. Tenemos una pregunta que nos envía un televidente al 310-245-8548. Dice lo siguiente: muy buenas tardes, una consulta. Tengo 35 años, tuve un accidente de tránsito en el ámbito laboral. Fui a las juntas donde quedé en firme que la lesión queda reconocida por la Junta Nacional de Calificación como enfermedad profesional. Inicié la calificación de PCL en primera instancia, la ARL me da un 3.95%. Apelé, fui a la Junta Regional donde me determinan un 11.40%. Fui reubicado en la empresa y en esta empresa pues se me viene presentando un acoso laboral. Primero, ¿qué puedo hacer ahí? Mi lesión fue una hernia discal con discopatía L5-S1. Además, ahora me encuentro incapacitado y me están pagando mi sueldo muy por debajo del sueldo que normalmente devengo. ¿Qué debo hacer? Bueno, acá hay una serie de medidas que le están discriminando a la persona. No debe ser así. Es una persona que está calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 11.49%. Se la debe indemnizar la ARL y pues por vía judicial también puede obtener, como ya lo hemos dicho, la indemnización plena de los perjuicios. Tiene un tema de acoso laboral urgente. Formule la queja ante las instancias que tiene establecida la empresa para ello y empiece el trámite correspondiente para que esta queja empiece a funcionar, para que por vía administrativa se logre determinar si efectivamente hay unas medidas de discriminación o no. Y respecto del valor que le están pagando por las incapacidades. No le pueden bajar el valor del ingreso que la persona percibía, pero acá sí tengo una situación que aclarar. Por ejemplo, hay personas que reciben el salario más horas extras dominicales y festivos. Al momento de que sucede el accidente, el empleador le estaba reportando, si le está reportando la totalidad, que es lo correcto, pues obviamente la ARL va a recibir el 100%. Pero en el caso de que la persona, al momento de sucederle el accidente, esté solo devengando el salario básico, obviamente el empleador es que no va a bajar, ve bajado sus ingresos. Debe bajar. Y para mí la responsabilidad del empleador ahí entra en cuestión. ¿Por qué? Porque si la persona en realidad está vengando el salario básico, yo no puedo cotizarle por un valor superior. Ahora, ahí sí viene la responsabilidad de la ARL. Pues la ARL tampoco podrá cancelarle un valor superior al que usted me está asegurando. Claro. Si me está asegurando el salario mínimo, pues yo le pago por el salario mínimo. Pero si me está asegurando por el salario mínimo más 400.000 pesos, 1.200.000, pues yo le voy a pagar 1.200.000. Hay que tener cuidado con eso, pero lo fundamental para mí sería es determinar cuál era el verdadero salario de la persona al momento del accidente. Y con fundamento en este puedo determinar si en realidad hay una discriminación o no frente al salario que nunca puede ser inferior. Muy bien, tenemos llamada del señor Ricardo. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, le agradezco mucho por las instrucciones que nos dan cada tarde acerca del derecho. Tengo una pregunta, tengo un amigo que él heredó una enfermedad degenerativa, está cotizando en Colpensiones, y él me dice de que ya está pronto a hacerle una evaluación laboral. Él es independiente. Sí. La enfermedad que él ¿cómo se dice? Heredó es visual. Entonces, él me dice que tiene solamente 60 semanas de cotización y que por tal hecho la ley ya lo acobija. ¿Eso es verdad o cómo funciona eso si la enfermedad es degenerativa y la trae años antes de empezar a pagar la pensión? Muchas gracias. Don Ricardo, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Siga usted y todos los televidentes que hasta ahora están con nosotros en sintonía y ya regresamos con el final de Actúe en Derecho. Gracias por continuar en sintonía. Abogado, ¿qué le decimos al señor Ricardo con este caso de su amigo?
Bueno, hay que conseguir que lo valoren y le determinen la pérdida de la capacidad laboral. Si esta es superior al 50% derivada del origen común, es una enfermedad degenerativa, como él lo menciona, tendrá lugar a su pensión de invalidez por el sistema de seguridad social en materia de salud o el fondo correspondiente de pensiones. Y en ese caso, pues la pensión será una pensión de invalidez que le corresponde si supera el 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Ahora bien, la persona, el tema de las 60 meses que él hacía referencia no son 60 meses, sino que la ley prevé que al momento de la estructuración de la enfermedad, no de la valoración, porque es totalmente diferente, debe tener 50 semanas cotizadas con anterioridad para demostrar, obviamente, y para que el sistema de seguridad social pueda acceder a esta pensión de invalidez. Y lo que es bueno aclararle al televidente es que la pensión de invalidez se da por las dos causales, o por tema laboral o por enfermedad de origen común. En este caso es... común, es de origen que es común, una enfermedad degenerativa, sí. Porque parece que esa es la confusión. El tema, Hereditaria sí, la pensión de invalidez no solamente es por tema profesional, también es por origen común. Exacto, sí, sí, señora. Abogado, una última pregunta antes de despedirnos. Dice, llevo 35 años trabajando en una empresa de gaseosas. Nunca fui empleado y ahora me quieren sacar por la edad. ¿Ustedes creen que esto lo puedan hacer? ¿Qué hago? Muchas gracias. Nunca fui empleado, entonces, ¿qué tipo de relación tendría? Y ahora me quieren sacar por la edad. Sí, ¿será que al estaba parecer sin fue un contratación? Contratista, ¿no? Sí. Entonces, habría que... ¿Era de prestación de servicios? Sí, lo que señala acá la doctora es un contrato realidad, es un contrato típico donde se dan los elementos que señala el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que hay subordinación, actividad personal y remuneración. Si se dan los tres elementos, es un contrato realidad, susceptible de demandarlo y declararlo ante la jurisdicción ordinaria laboral, obviamente con testimonios, con todas las pruebas que tenga en sus manos para poderlo demostrar, y de esa manera que se le determine un contrato realidad y como consecuencia de ello pues el pago de todas las prestaciones e indemnizaciones a que le correspondan por la terminación de esa relación laboral. O sea, sí tiene todos los derechos. Todos los derechos, pero debe acudir pues a la jurisdicción ordinaria laboral porque el empleador en este caso no se lo va a reconocer. No se lo va a reconocer porque no está la formalidad, por decirlo así, de un contrato a término indefinido. Entonces, lo que tiene que acudir es a la jurisdicción, a menos que el empleador lo reconozca por vía transaccional y le pague lo que le corresponde como debe ser. Abogado, rápidamente, trabajé con una tía como empleada de servicio doméstico. Me enfermé y me hicieron una cirugía de cabeza. Después de estar un tiempo en recuperación, quise volver a trabajar, pero ella me despidió. Si estaba en recuperación, obviamente estaba en una situación de protección especial y en ese momento es un despido que ineficaz. No importa que sea la tía. Sí, no importa que sea la tía, sí, independiente de eso, pero si el factor por medio del cual se da la extinción o la terminación de la relación laboral es evidentemente de origen derivado de la incapacidad, obviamente es un despido ineficaz. Muy bien, abogados, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta buena tarde. A ustedes por haber estado conectados con nosotros. De momento los dejamos con la buena compañía de DJ TV Pura Actitud. Bendiciones, feliz tarde.